Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Jaí 104.3 FM desde Tizayuca, Hidalgo, a nuestro programa de niños valientes y esforzados. Bueno, pues estamos aquí dándole gracias a Dios por permitirnos estar nuevamente detrás de estos micrófonos para llevarles hasta su casa la bendita y hermosa palabra de Dios. Vamos a empezar nuestro programa y a escuchar con atención la palabra de Dios, que es alimento para nuestra vida espiritual. Vamos a orar a nuestro Dios Todopoderoso, a ponerle en las manos, en sus manos, el programa de esta tarde. Cierren sus ojitos y vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias, muchas gracias te damos, Padre, por otro día más, Padre Santo, por otro programa más, Padre, que nos permites, mi Dios, poder estar, Señor, delante de estos micrófonos, Padre. Gracias. Muchas gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, Padre Santo. Gracias, Padre Santo, por permitirme estar, Señor, aquí una vez más, Padre, para impartir tu bendita palabra, Padre. Te doy gracias, Padre Santo, por cada persona, mi Dios, que está conectada, Padre, en estos momentos. Que seas tú, Señor, tocando la vida de cada uno de ellos, Padre, así como cada una de las vidas, Señor, que será tocada, Señor, cuando escuchen este programa, Padre Santo. Que seas tú, Señor, abriendo los ojos a la verdad, Señor, destapando oídos, Padre, para que escuchen, Señor, tu palabra, tu verdad, Padre Santo, que puedan entender, Padre Santo, que tu palabra, Padre, es para instruir, para redarguir, para enseñar, Padre Santo, para que nosotros, Señor, como hijos tuyos, Señor, dice tu palabra, Padre, que para que seamos, Señor, hombres, Padre, y hagamos buenas obras, Padre Santo. Para eso es tu palabra, Padre, para estudiarla, Señor, para instruirnos, Señor, y ser hombres, mujeres, niños, Señor, de bien, Padre Santo. Gracias te damos, Padre Santo, por tu palabra, Padre. Gracias te doy, Señor, por esta tarde maravillosa, Padre, que seas tú, Señor, llevando, Señor, todo a cabo, Señor, sin ninguna distracción, Padre Santo. Que seas tú, Señor, en medio, Señor, de este lugar, Padre, y que seas en la casa, Señor, de cada oyente, Padre. Gracias te doy, Padre Santo. Pongo en tus manos el tema de esta tarde, Padre, que sea de bendición, Señor, para cada uno de nosotros, Padre, porque sabemos, Padre, que tu palabra siempre trae refrigerio, Señor, siempre trae consuelo, siempre trae enseñanza, siempre trae algo para nuestras vidas, Padre, sabiendo, mi Dios, que el mensaje, Señor, siempre es personal, Padre. Tú hablas, Señor, a cada corazón, Señor, conforme a la necesidad de cada uno de nosotros, Padre. Gracias te doy, Padre Santo, y te pido, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, esté, Señor, llevando a cabo, Señor, este programa, Padre. Que seas tú, Señor, en medio, Señor, de estas redes sociales, Padre. Que seas tú, Señor, llevando a cabo todo en orden, Padre mío. Que tu Espíritu Santo, Señor, esté, Señor, en el ambiente, Padre mío. Gracias, maravilloso Dios, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, maravilloso Dios. Bueno, pues vamos a dar inicio a nuestro programa de esta tarde. Espero que ya estén preparados, dispuestos, con un corazón dispuestos para escuchar la palabra de Dios y sus oídos sensibles para escuchar el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Vale? Pues vamos a dar inicio y vamos a nuestro programa de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema que se llama el poder de la lengua. Hoy vamos a hablar sobre este tema y vamos a ver cómo nuestro Dios nos tiene hoy otro tema maravilloso para aprender
y para ponerlo por práctica. Decimos que la palabra de Dios nos enseña todo, todo, absolutamente todo, para llevar una vida placentera, una vida de paz, una vida de armonía, una vida de amor. Y hoy la palabra de Dios nos va a enseñar cómo podemos controlar nuestra boca y cómo es necesario controlar nuestra lengua, ¿vale? La palabra de Dios nos enseña este maravilloso tema. Vamos a ver qué vamos a poder aprender sobre el poder de la lengua, ¿vale? Ese es el título de nuestra lección del día de hoy. Es el tema de nuestro día, del tema del día de hoy, el cual es el que se va a llevar a cabo en nuestro tema del día de hoy. Pero nuestro tema número 48 se llama Ten cuidado con lo que hablas. Y es relacionado a la lengua. Para hablar, nosotros necesitamos la lengua y los labios. Para poder articular cualquier palabra, necesitamos la lengua y la boca. Entonces, por eso nuestro tema del día de hoy se llama Ten cuidado con lo que hablas, ¿vale? Nuestra referencia bíblica se encuentra en Santiago 3, 1 al 12, y nuestro texto para memorizar se encuentra en Salmos 34, 13. Y dice así, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Salmos 34, 13. Texto para memorizar. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Salmos 34, 13. Ese es nuestro texto para aprender de esta semana. Recuerden leer su porción bíblica. Recuerden que cada semana les dejo su tarea y esa es su tarea de esta semana. Es importante que no dejen de leer su porción bíblica, porque la porción bíblica que damos en nuestro tema del día de cada miércoles es sobre lo que se trata nuestro tema de cada miércoles. Y es muy importante que la lean para que terminen, ¿verdad?, de aprender y de entender el tema que vemos cada miércoles, ¿vale? Es muy importante. Y también es muy importante que nos aprendamos nuestro salmo, nuestro texto, ¿vale? Que es el Salmo 34:13. Entonces, tenemos una semana, queridos niños, queridos radioescuchas, para hacer nuestra tarea, para darle alimento a nuestro cuerpo, a nuestra vida espiritual. Recuerden que nuestra comida espiritual para nuestra alma es la lectura bíblica y la enseñanza de la palabra de Dios y la oración. Esa es nuestra comida espiritual. Así como nuestro cuerpo necesita comida para que se vaya desarrollando, podamos crecer sanos, crecer también de estatura, también necesitamos crecer espiritualmente. Entonces tenemos que darle comida a nuestro cuerpo para poder crecer sanos, pero también tenemos que dar la comida espiritual a nuestra alma para que nuestro espíritu crezca, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar de lleno nuestro tema del día de hoy. Miren. Hoy aprenderemos nuestro objetivo de nuestra lección de hoy. Es que hoy vamos a aprender que nuestras palabras, escuchen, deben de ser bendición para todo aquel que nos escucha hablar. En donde nos paremos, en donde estemos nosotros, ya sea en el trabajo, ya sea en la escuela, ya sea en nuestro lugar donde vivamos, cuando estamos afuera jugando o hablando con algún vecino. Nuestra boca, nuestras palabras
siempre deben de ser de bendición, queridos niños, querido radio escucha, ¿vale? Porque nuestras palabras, ¿sabías que nuestras palabras pueden bendecir o pueden maldecir? Pueden destruir o pueden edificar a las personas que viven a nuestro alrededor. Las palabras, lo que nosotros hablamos, lo que sale de nuestra boca, tiene mucho poder, queridos niños. Dice la palabra de Dios que nuestras palabras tienen mucho poder. Imagínense, tanto poder que podemos bendecir, podemos edificar, podemos destruir o podemos edificar una vida. Y también dice la palabra de Dios que en nuestra boca está la vida o la muerte. ¿Se dan cuenta cuán importantes son las palabras que salen de nuestra boca? Por eso el tema de hoy se va a tratar de esto. Se va a tratar que debemos de tener cuidado de guardar nuestra boca, nuestras palabras. Tenemos que ser muy sabios de cómo hablamos, de las palabras que salgan de nuestra boca, porque estamos viendo que la palabra de Dios dice que son muy importantes las palabras que salen de nuestra boca, porque todo lo que hablamos lo escucha nuestra familia dentro de nuestra casa, lo que hablamos lo escuchan las personas que están a nuestro alrededor en la escuela, las personas que están a nuestro alrededor, de los que trabajan, los que conviven con nosotros en el trabajo, y dentro de nuestro vecindario, dentro de nuestro lugar donde vivimos. También, porque a veces salimos y tenemos conversaciones con con nuestros vecinos. Y también es muy importante que también todos los que nos escuchen en nuestro vecindario, en el lugar donde vivimos, pues también, ¿verdad? Escuchen nuestras palabras y que nuestras palabras sean de bendición. ¿Vale? Por eso es muy importante. Mira lo que dice la palabra de Dios acerca de nuestra lengua, ¿vale? Vamos a leer Santiago 3:9 al 10, que es parte de la lectura que les estoy dejando de leer, la porción bíblica. Pero es muy importante que ustedes lo lean en su casita con más calma, poniéndole todo el corazón, todo el entendimiento a la lectura bíblica, porque acuérdense que esa es la manera en la cual Dios puede hablar a nuestra vida, leyendo la palabra de Dios. Nosotros hablamos con Dios por medio de la oración. ¿Se acuerdan aquella clase que vimos sobre la oración? Nosotros hablamos con Dios por medio de la oración, le contamos lo que a veces necesitamos, le contamos nuestros problemas, le contamos acerca de alguna enfermedad para poderle pedir que nos ayude en cualquier problema que necesitamos, para poder pedirle perdón, para poderle pedir alguna situación que Él tome el control. Esa es la manera en la que nosotros podemos hablar con Dios. Y Dios siempre dice la palabra que Él siempre sus oídos están atentos a la voz del clamor de sus siervos. Entonces, esa es la manera en la que nosotros podemos hablar con Dios y Él puede escucharnos. Pero la manera en que Dios puede hablarnos ahora a nosotros es por medio de la palabra de Dios. Entonces es necesario que nosotros leamos la Biblia para poder escuchar lo que Dios quiere hablarnos, ¿vale? Y cuando nosotros leemos la porción que les estoy dejando cada miércoles, si ustedes ponen su corazón, ponen todo su pensamiento y empiezan, y en oración, siempre es necesario orar antes de leer la palabra de Dios y decirle a Dios, Señor, voy a disponerme a leer la porción bíblica que me dejaron de tarea. Te pido, maravilloso Dios, que abras mis oídos para poder escuchar lo que tú quieres hablarme por medio de esta porción bíblica. Y entonces tu espíritu va a estar receptivo y tu mente y tu corazón para escuchar lo que Dios quiere hablar a tu vida.
Por eso es muy importante leer la palabra de Dios, la Biblia, para saber qué es lo que va a hablar Dios a tu vida, ¿vale? Y esta porción bíblica, escucha lo que dice, lo que puede hacer nuestra lengua, ¿vale? Mira, escuchen. Santiago 3, 9 al 10 dice así, con nuestra lengua podemos bendecir o podemos maldecir. Con ella alabamos a nuestro Dios y Padre y también insultamos a nuestros semejantes, los cuales Dios hizo a su imagen. Hermanos, esto no debe hacer así. Escuchen lo que nos está diciendo Dios en esta tarde. Queridos niños, querido adulto, querida señorita, querido joven, dice la palabra de Dios que no podemos alabar a Dios y después insultar a nuestro prójimo. No puede hacer así. Dice la palabra de Dios que en una fuente donde sale agua, no puede salir agua amarga y agua dulce. O sale agua dulce o sale agua amarga. ¿Ah? En una llave no puede salir agua y no puede salir lodo. ¿Ah? O sale agua pura o sale agua de lodo. Así también la palabra de Dios nos dice que en nuestra boca debe de haber alabanza, debe de haber bendición, debe de haber palabras de amor, palabras de sabiduría, pero tampoco puede hablar nuestra boca maldiciones que podemos destruir, que podemos maldecir. ¿Sí? Y dice la palabra de Dios que no puede hacer así. Nuestra boca debe de hablar bendición o hablas maldiciones. Pero también hay un castigo para los que hablan muchas cosas feas con la boca, porque dice la palabra de Dios que tenemos que dar juicio. Va a haber un juicio y tenemos que dar, ¿verdad? Tenemos que dar cuentas de lo que hablamos, por cada palabra que hablamos, ¿vale? Por eso dice la palabra de Dios que no puede ser así. No puedes alabar a Dios y salir de la iglesia después de alabar a Dios y después de cruzar la puerta de la iglesia afuera, ya para irte a tu casa, y casi saliendo, hablar maldiciones, hablar groserías o hablarle cosas necias a tu hermano, no puede ser así. Dios no está contento con eso. A Dios no le agrada eso. Y estamos hablando que dice la palabra de Dios que no puede ser así. No puede ser así. Tenemos que corregir nuestro hablar. Tenemos que corregir la manera en la que nos dirigimos a nuestros semejantes, a nuestro prójimo, a nuestros padres, a nuestros hermanos. Tenemos que enseñarnos a hablar, ¿vale? Dice así que Dios desea, mira, nuestro Dios desea todopoderoso, mira, dice en Efesios, primero vamos a leer nuestra porción bíblica de Efesios. Dios no quiere que en nuestra boca salgan palabras malas. No quiere nuestro Dios todopoderoso. Dice Efesios 4:29, no pronuncien ustedes ninguna palabra obscena, sino que aquellas que contribuyan a la paz, a la necesaria edificación y que sean bendición para los oyentes, para los que nos escuchan, porque algún día seremos juzgados por nuestras palabras delante de Dios. Por eso debemos cuidar nuestras palabras. Dice Mateo 12:36, escucha, no hay por qué decir palabras ociosas, vanas y vacías, porque Mateo dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa, grosera, mala, que salga de nuestra boca, que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Cuando estemos delante de Dios en ese gran juicio,
Tendremos que dar cuentas sobre cada palabra que hayamos dicho a los hombres. Palabras groseras, palabras obscenas, palabras de mentira, palabras de maldición. De todas estas palabras tenemos que dar cuentas a Dios. Por eso es necesario que ahora estamos aprendiendo que debemos de cuidar nuestra boca de hablar palabras feas que puedan destruir, que puedan maldecir. Nuestra boca debe de haber solo palabras que puedan edificar y que puedan bendecir a las personas que están a nuestro alrededor, ¿vale? Por eso Dios desea y por eso Él nos enseña esto en su palabra, la Biblia, porque Él quiere que aprendamos a controlar lo que hablamos, porque estamos viendo que las palabras que salen de nuestra boca ya no pueden regresar, queridos niños. Una vez que tú le dices una palabra grosera a tus padres o a tu hermano, ya no la puedes regresar, querido niño. Ya fue lanzada. Así como cuando un dardo es lanzado, ya no puede ser regresado. Ya no puede regresarse. Así también las palabras que lanzamos y que decimos, ya no las podemos regresar ni las podemos acomodar. Ya las dijiste, ya ofendiste, ya lastimaste, ya dejaste una herida en esa persona. Ya no la puedes regresar. Lo único que te queda es pedir perdón. Es ir a pedir perdón a esa persona que ofendiste, a esa persona que lastimaste, a esa persona que heriste. Pero ya no la puedes regresar. Ya lastimaste a esa persona y te perdonará la persona. Pero esa palabra ya quedó en su corazón. Podrás pedir perdón, pero esa palabra ya quedó en el corazón de esa persona. Ya la lastimaste. Por eso es muy importante saber controlar lo que decimos, lo que hablamos, queridos niños. Es muy, muy importante saber controlar nuestra boca, queridos niños. ¿Vale? Porque mira, hay un ejemplo. ¿Sabías tú que si soltamos un saco de plumas en el aire, ya no podremos levantar todas las plumas? Ya no. Hazlo tú. En alguna ocasión, hay veces que hay almohadas que son de plumas. Hay almohadas que son de plumas, o a veces hay chamarras que son de plumas de ganso, plumitas, y hay veces que ya no sirven a lo mejor ya no sirven las almohadas, pues ya están todas rotas, o ya no sirven, ya las va a tirar mamá, o alguna chamarra que ya está toda rota y que se va a tirar. Sácale todas las plumas a esa almohada o a esa chamarra que ya no sirve y ponlas en algún lugar en una bolsa y luego échalas al aire y luego trata de juntar todas las plumas que cayeron en el aire, pero tienes que echarlas en el aire afuera y te darás cuenta que no las podrás reunir todas, porque las plumas vuelan, las plumas se van volando poco a poco y se dispersan por todos lados y no podremos levantar todas las plumas que cayeron de esa bolsa. Lo mismo sucede con nuestras palabras. Una vez que las decimos, ya no podemos echarlas hacia atrás, ni para corregirlas, ni para acomodarlas. Cuando nosotros hablamos y lanzamos palabras feas a la persona o les decimos palabras feas a las personas, ya no podemos regresar esas palabras, queridos niños. Ya no. Y esas palabras
Con esas palabras podemos dañar a las personas. Cuando le decimos a una persona, eres una burra, eres una mentirosa, eres una inútil, me echaste a perder la vida, eres una mentirosa, ojalá no hubieras nacido. Aprende de tu hermano que puede hacer las cosas, tú eres una tonta, no entiendes, no sabes nada, vete para allá. Yo te traje al mundo y puedo hacer contigo lo que yo quiera. Esas son palabras que pueden herir a las personas y las dañamos, queridos niños, querido Radio Escucha. Todas estas palabras que salen de nuestras bocas pueden dañar terriblemente a una persona que déjame decirte que pueden hasta suicidarse. Y hay muchas personas que por alguna palabra mal dicha, una palabra que lanzó alguna persona a esa persona, hay personas que pueden suicidarse y hay muchas personas que se han quitado la vida por algunas circunstancias así, porque viven siempre pensando, no sirvo para nada, nadie me quiere, porque siempre han escuchado esas palabras que les han dicho sus padres, que les han dicho sus amigos, que les han dicho a algunas personas, sus patrones, sus vecinos, los amigos, las personas de la escuela, los maestros, y van acumulando todas esas palabras en su corazón y se las van creyendo. Y entonces ellos viven y crecen con esas palabras. No sirvo para nada, soy una tonta, nadie me quiere, mi hermano es mucho mejor que yo, no lo voy a poder superar, soy una burra, no puedo aprender. Y se van quedando esas palabras en la vida de esa persona, de las cuales nosotros podemos dar esas palabras a esa persona y podemos hacer mucho daño, queridos niños, querido Radio Escucha. Y ya no podemos componer esas palabras, ya las dijiste y ya quedaron en el corazón de esa persona, ya quedaron en la mente de esa persona. Y podemos hacer muchísimo, muchísimo daño. Y la palabra de Dios lo está diciendo, queridos niños, que podemos lastimar, que podemos maldecir, que podemos destruir una vida y podemos maldecir una vida también, en vez de construirla, de edificarla, de bendecirla. Nuestras palabras están hiriendo, están lastimando, ¿vale? Así que, por eso, la palabra de Dios nos dice que no podemos bendecir y no podemos maldecir. Debes de cuidar tu boca, ¿vale? Mira, el apóstol Santiago, en la porción bíblica que les estoy dejando de leer, esta epístola la escribió el apóstol Santiago. Y el apóstol Santiago, sabiendo la importancia que tenían nuestras palabras, queridos niños, queridos Radio Escucha, él escribió esto en esta porción bíblica que leímos de Santiago 3, 9 a 10. Santiago decía, con nuestra lengua podemos bendecir o maldecir. Con ella alabamos a nuestro Dios y Padre Celestial y también con ella insultamos a nuestros hermanos que están hechos a imagen de Dios. Y dice, esto no puede ser. Este hermano estaba hablando a una iglesia, estaba predicándole a unas personas. Y esto estaba pasando en ese entonces, cuando este hermano, el hermano Pablo, el hermano apóstol Santiago estaba hablando con unas personas porque estaba pasando esto. Él estaba viendo que muchas personas estaban usando su lengua para maldecir, para destruir a las personas, hablando muchas cosas feas, y después iban y bendecían a Dios, iban y cantaban a Dios, y decían, Dios te bendiga, hermano, bendiciones, pero daban la vuelta y maldecían al hermano. Entonces el hermano Santiago les dice, a ver, hermanos, no podemos estar haciendo esto, hermanos. No podemos estar usando nuestra boca para estar bendiciendo a Dios y para estar bendiciendo al hermano
y después estar usando nuestra boca para estar maldiciendo al hermano. Esto no puede estar pasando, hermanos. Tenemos que poner atención en nuestras palabras. Tenemos que cuidar nuestra boca. Eso era lo que el hermano Santiago estaba hablándole a estas personas. Pero ahora, nosotros al leer la palabra de Dios, Dios nos está diciendo lo mismo, que no podemos usar nuestra boca para bendecir y para maldecir. Tenemos que pedirle a Dios, a nuestro Señor Dios Todopoderoso, que nos ayude a controlar nuestra boca, que nos ayude a controlar lo que va a salir de nuestra boca. El apóstol Pablo, el apóstol Santiago, también nos dice en su palabra y pone unos ejemplos en la palabra de Dios. Mira, él dice en esta porción bíblica que no podíamos estar hablando, ¿verdad? Y él pone unos ejemplos unos ejemplos de cómo la lengua puede controlar todo nuestro cuerpo. Él en esta porción nos enseña lo importante de controlar nuestra lengua, porque aunque es muy pequeña, queridos niños, queridos radioescucha, puede ser muy peligrosa. Y para entenderlo, él nos da dos ejemplos en su epístola. Él nos dice que la lengua es comparada al freno del caballo, porque con este pequeño freno, el jinete puede controlar al caballo. El freno, que aquí habla la palabra de Dios y que está hablando el apóstol Santiago, es un pequeño freno. Bueno, los que van a ver este tema por medio de YouTube, estamos poniendo una imagen sobre cómo es ese freno. Es un pequeño aparatito que se le pone adentro de la boca al caballo. El caballo tiene muchísima fuerza. ¿Se acuerdan cuando hablamos también en algunos temas sobre los caballos? Hablábamos de diferentes caballos y hablábamos que tienen mucha fuerza los caballos y corren muy veloz y es muy difícil controlarlos. Y por eso hay veces que el jinete tiene que ponerle ese freno a los caballos. Y ya teniendo ese freno dentro de la boca del caballo, con ese pequeño aparatito que se le pone adentro al caballo, el jinete, con la rienda, puede manejar al caballo. Él puede controlar al caballo. Si el jinete le quita el freno al caballo y él quiere controlarlo sin nada de freno, no le va a ser muy difícil controlarlo. Si él no es un jinete preparado, si no es un jinete que sepa controlar a los caballos, si él agarra un caballo, no lo va a poder controlar, queridos niños. No lo va a controlar. Él necesita ese freno pegado a las riendas para que él pueda controlar a este caballo. Si él jala la rienda para un lado, el caballo se va a jalar para ese lado. Si él quiere que el caballo vaya para otro lado, él jala la rienda y el caballo jala para ese lado que el jinete quiere. ¿Se dan cuenta que con ese pequeño freno, ese pequeño aparatito, puede controlar la furia de este caballo? ¿Vale? Y el apóstol Pablo estaba poniendo ejemplo de ese pequeño freno como ejemplo de la lengua. La lengua es el miembro más pequeño de nuestra boca, queridos niños, pero el más peligroso. Es el más peligroso. Por eso habla de él la palabra de Dios. Y por eso la palabra de Dios dice que debemos de controlarla, ¿vale? Y también usa otro ejemplo, queridos niños. Usa el ejemplo de un timón. ¿Conocen el timón del barco? Yo creo que todos conocemos el timón del barco, ¿verdad? Bueno, pues el timón del barco también es muy pequeño, es una cosa pequeña comparada dentro de un barco grandísimo. ¿Alguien conoce o conoció
en la historia, pues, algunos no nos conocimos personalmente, pero hubo documentales y todavía se sigue pasando esa película de Titanic. Yo creo que todos hemos visto esa película. Hay un barco grandísimo llamado Titanic. Y aparte de ese barco, hay otros barcos grandísimos, grandísimos que podemos ver en películas, en documentales, o hay personas que los conocen en persona porque tienen dinero y pueden andar en ellos, ¿verdad? Y hay personas que los conocen y pueden ver esos barcos. Pues esos barcos, queridos niños, esos grandes barcos, pues también son controlados por esa pequeña pieza llamada timón. Y la persona que está manejando ese barco, queridos niños, a pesar de ese tamaño tan chico, esa pieza dentro del barco llamado timón, pues déjenme decirles que también esa pequeña pieza puede mover ese barco, ese tremendo barco. A pesar de su tamaño y de navegar en aguas peligrosas, estos grandes, estos grandes barcos, los pilotos pueden guiar las naves, estos barcos, hacia donde ellos quieren, con este pequeño aparato llamado timón. Y también este ejemplo lo estaba tomando el apóstol para hablar sobre la lengua, porque también es pequeño y controla este gran barco. Y estamos viendo que nuestra lengua es pequeña, de todo nuestro cuerpo, es el pequeño, pero es muy peligroso y maneja todo nuestro cuerpo. ¿Eh? El apóstol Pablo nos enseña que aunque la lengua es una parte muy pequeña de nuestro cuerpo, puede controlar nuestro cuerpo. Así de la misma manera que el freno controla al caballo y el timón al barco. Ahora veamos otro ejemplo que nos da el apóstol Santiago. Escucha. Otro ejemplo que él pone sobre un incendio, un gran incendio en un gran bosque. Él toma también esto, que la lengua es como fuego, que puede incendiar un gran bosque. ¿Ustedes saben cómo se produce un gran incendio y cómo puede destruir un incendio un bosque? Obviamente que con fuego, ¿verdad? Y con, y con Y cuando ese fuego empieza con una pequeña chispa, ¿verdad? Cuando un bosque se destruye, empieza con fuego y todo incendio empieza con una pequeña chispa. Y poco a poco se va incendiando y va creciendo, va extendiéndose la llama y va incendiando más y más y más hasta que se forma un fuego enorme que no se puede controlar y se pierde todo ese grande bosque, todo. A veces es producido por una pequeña chispa. Hay veces que por eso hay lugares donde no permiten fumar, porque hay veces que hasta con una pequeña colilla de un cigarro, si queda prendida y la echan en un bosque, pues con esa pequeña chispa que va de esa boquilla del cigarro, puede empezar un gran incendio, queridos niños. Con una pequeña chispa a veces se puede formar un grandísimo fuego y puede terminar con un grandísimo bosque. ¿Se dan cuenta? Pues, ¿qué creen, queridos niños? ¿Qué creen? Pues déjenme decirles que de la misma manera que pasa con este fuego, la lengua también es comparada como ese gran fuego, como esa gran colilla de cigarro de chispa que empezó, ¿verdad? Si llega a haber una colilla que no se acabó bien y que quedó prendida, y si queda en medio de un bosque, puede producir un gran daño. Así también nuestra boca, queridos niños.
Es pequeña nuestra lengua, pero es comparada con un gran fuego. No se ve nuestra lengua. Cuando tenemos cerrada nuestra boca, no se ve. Pero ¿qué tal cuando hablamos? Cuando de nuestra boca salen palabras ofensivas, malintencionadas, ¿verdad? Y salen de nuestra boca, pueden ocasionar un gran incendio, un gran mal, y puede destruir, queridos niños, una familia, una amistad, una iglesia, un vecindario, una persona. Y todo empieza también con un pequeño chisme, con una pequeña mentira, con una pequeña palabra que dijiste mal. Cuando las palabras ofensivas, sean groseras, malintencionadas, salen de nuestra boca, pueden ocasionar un gran daño a los demás. Destruyen sueños, destruyen relaciones familiares, relaciones de pareja, relaciones de amigos, destruyen iglesias, queridos niños, destruyen la autoestima de una persona. Por eso son muy peligrosas nuestras palabras maldichas. Por eso hoy la palabra de Dios nos enseña que debemos saber controlar nuestra lengua, nuestras palabras, porque pueden hacer un gran daño. ¿Se dan cuenta? Por eso es muy importante que el Hijo de Dios aprenda a controlar lo que sale de su boca. Porque cuando decimos palabras negativas, ofensivas, malintencionadas a otros, estamos proclamando maldiciones. ¿Se acuerdan lo que dice nuestro texto que vamos a leer? Que no podemos maldecir, que nuestra boca puede bendecir o puede maldecir. Entonces, debemos de tener mucho cuidado con nuestras palabras porque con nuestras palabras estamos maldiciendo, queridos niños, o estamos bendiciendo a otras personas. Por eso es muy importante, queridos niños, que cuando hablemos cosas buenas, hablemos palabras que puedan bendecir, ¿vale? Debemos de enseñarnos a hablar correctamente. Debemos saber hablar con ternura, con sabiduría, con amor, con paciencia, porque estamos viendo que nuestras palabras tienen mucho poder, porque con ellas edificamos o destruimos una vida, destruimos una familia, destruimos relaciones familiares, destruimos amistades, ¿vale? Podemos también bendecir, que esa persona quede bendecida con nuestras palabras o destruyes una vida, querido niño, querido radio escucha. Acuérdense lo que dice Santiago 3, 9, 10. Con ella podemos bendecir y alabar a nuestro Dios, o con ella maldecimos a los hombres y lastimamos el corazón de nuestro Dios. Así que tengamos mucho cuidado con lo que hay en nuestro corazón también, porque déjame decirte que lo que nosotros guardamos en nuestro corazón, de eso también va a depender lo que va a hablar nuestra lengua, lo que va a hablar nuestras palabras, porque de lo que hay en nuestro corazón sube a nuestra boca. Por eso es muy importante que nos edifiquemos con la palabra de Dios, que nos instruyamos con la palabra de Dios, que nos aprendamos los textos, porque de eso tú estás llenando tu corazón, de la palabra de Dios. Tú estás aprendiendo con estos discipulados cómo conducirte en esta vida. La palabra de Dios nos enseña cómo vivir nuestra vida, cómo conducirnos. Mira,
Te he estado hablando de varios temas. ¿Cómo podemos hablar? ¿Cómo podemos controlar nuestro enojo? Todo eso viene en la palabra de Dios, queridos niños. Por eso nosotros decimos que es el manual del cristiano, el manual, el testamento que Dios dejó para nosotros, para que nosotros aprendamos cómo vivir en paz, cómo vivir en armonía, cómo vivir en amor, cómo vivir en familia, cómo vivir en medio de la comunidad, cómo respetar a tus presidentes. Todo eso, queridos niños, está en la palabra de Dios y la palabra de Dios nos los enseña. Y hoy nos está enseñando, la clase anterior del miércoles anterior, aprendimos que la palabra de Dios nos enseña cómo vencer el enojo. ¿Se acuerdan? Reconciliándonos, teniendo cuidado también cómo hablamos. Y hoy estamos aprendiendo que también debemos saber controlar nuestra boca, nuestra lengua, nuestras palabras, porque con ellas podemos bendecir o podemos maldecir, podemos edificar o podemos destruir. ¿Se dan cuenta que la palabra de Dios, por eso la palabra de Dios dice que es útil para instruir, para redarguir, para enseñar, para instruir? Y hoy estamos aprendiendo que tenemos que saber controlar nuestra boca. Y para poderla saber controlar, pues también necesitamos ver qué hay en nuestro corazón, queridos niños, porque en Lucas dice 6:45, que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que está lleno tu corazón, eso es lo que va a sacar tu boca. ¿Es con lo que vas a bendecir o es con lo que vas a maldecir? ¿Qué es lo que guardas en tu corazón? ¿Qué es lo que guardas? Por eso es muy necesario que todo lo que tú estás expresando en el momento de enojo o en el momento en que tú te estás conduciendo con una persona, ¿verdad? Es lo que tú vas a hablar. Si tú estás enojado, todo lo que hay dentro de tu corazón va a expresar, tus palabras van a expresar lo que hay dentro de tu corazón. Todo lo que tú puedas expresar en ese momento de enojo, de ira, de rencor, eso es lo que está contenido, lo que está dentro de tu corazón. Y eso va a ser un incendio en en lo que tú estás arrojándole a tu amigo, a tus padres, a tu hermano en la carne, a tu hermano espiritual. Si tú estás hablando eso, estás haciendo un incendio con tu boca, porque estamos viendo que nuestra lengua es fuego y tú estás haciendo un incendio que vas a destruir una vida, vas a destruir una familia, vas a destruir una amistad. Por eso es muy necesario también ver qué es lo que hay dentro de tu corazón, queridos niños. Por eso debemos de siempre pedirle a Dios que limpie nuestro corazón, que limpie nuestra vida, que saque todo aquello que está sucio de nuestro corazón, porque de lo que hay en nuestro corazón, eso es lo que vas a hablar, ¿vale? ¿Te das cuenta? Entonces, todo lo que hay en tu corazón, ya sea rencor, falta de perdón, mentira, odio, tienes que sacarlo de tu vida y pedirle perdón a Dios y pedirle perdón a aquella persona que ofendiste y pedirle a Dios que limpie tu corazón para que tu boca cuando hable, hable bendición y pueda bendecir a otras personas, ¿vale? Porque todos los niños y todos los adultos no debemos de mentir, ni de hablar mal de otro, ni decir groserías, ni de pelear con nadie, porque esto no le agrada a Dios, queridos niños, no le agrada a Dios. Por eso es muy importante qué es lo que tienes a tu corazón, porque eso va a hablar tu boca. Si en tu corazón tienes el fruto del Espíritu Santo, tu boca va a hablar sabiduría y tus palabras van a bendecir y van a edificar a otros.
Pero si tu corazón no está el Espíritu de Dios, sino que están las obras de la carne, como es el odio, la crueldad, lo que acabamos de leer, mentiras, odio, todo eso, rencor, entonces tu boca hablará mentira y tus palabras destruirán y maldecirán todo aquel que te escuche, querido niño, querido radio escucha. Por eso es muy importante saber qué es lo que guardamos en nuestro corazón, queridos niños, porque de eso, de lo que esté lleno nuestro corazón, eso es lo que va a hablar nuestra boca, eso es lo que va a hablar nuestra lengua, ¿vale? Así que recuerden que con nuestra boca les mostraremos a otros lo que hay en nuestro corazón. No es necesario que la persona sepa o que te pregunte, oye, ¿qué hay en tu corazón? No es necesario. Una vez que te escuche hablar, esa persona o las personas que están a tu alrededor se van a dar cuenta qué es lo que hay en tu corazón. No es necesario que le digas, porque cuando hablas, la gente se va a dar cuenta qué es lo que hay en tu corazón. Cuando tú bendices, cuando tú ayudas, cuando tú hablas palabras de sabiduría, cuando hablas con dulzura, cuando hablas con mansedumbre, cuando hablas tranquilo, la gente se va a dar cuenta qué es lo que hay en tu corazón. Ah, pero si hablas, nada más te dirigen la palabra y luego echas serpientes, cucarachas, todo lo feo que salga de tu boca, la gente se va a dar cuenta que en tu corazón ya hay odio, hay rencor, hay falta de perdón, porque eso es lo que está hablando tu boca, querido niño, querido radio escucha, ¿vale? Entonces, tengamos mucho cuidado lo que hay en nuestro corazón. Así que cada vez que vayamos a decir algo, queridos niños, pensemos primero lo que vamos a hablar y recordemos siempre que cuando soltamos las palabras de nuestra boca, no las vamos a poder recoger ni regresar, queridos niños, ni acomodarlas. Por eso debemos acostumbrarnos que nuestras palabras siempre sean agradables, sabias, amables y sobre todo que agraden a nuestro Dios y no al enemigo. Porque mientras tú hables sandeces con tu boca, el enemigo está feliz, pero estás poniendo triste a Dios. A eso no le está agradando a Dios. Mientras que con tu boca estás hablando maldiciones, estás agradando al enemigo. Acuérdense que él es el padre de mentira, padre de orgullo, padre de rencor, y él se agrada cuando nuestra boca habla cosas feas, pero cuando nuestra boca habla cosas dulces, sabias, amables, estamos agradando a Dios, querido niño, querido radio escucha, ¿vale? Así que tu boca siempre hable para bendecir a otros y no para maldecir. Que tu boca hable para alegrar a otros y no para entristecer a otros, ni enojarlos. Que tu boca hable siempre para construir una vida y para edificarla y no para que la destruyas y la maldigas, ¿vale? Entonces, el tema de hoy nos está enseñando, queridos niños, a guardar nuestra boca de decir cosas feas y de hablar, porque siempre estamos rodeados de gente, en tu familia, en la iglesia, en la escuela, en la calle, en tu vecindario. Y por eso la palabra de Dios nos dice que debemos de cuidar nuestra lengua, debemos de refrenarla, debemos de cuidar nuestras palabras, porque tienen mucho poder, queridos niños. Esa fue nuestra clase del día de hoy, queridos niños. Vamos a orar a nuestro Dios para darle gracias a Dios por lo que aprendimos y para pedirle fortaleza y fuerza para poder controlar nuestra boquita, nuestra lengua, ¿vale? Vamos a orar a nuestro Dios. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por el tema del día de hoy. Hoy aprendimos, Padre, que debemos de saber controlar nuestra lengua, porque nuestra lengua tiene poder para bendecir, para maldecir, para destruir o para edificar, para dar vida o para dar muerte.
Señor, hoy nos dices tú que debemos de controlar nuestras palabras, que pensemos antes de hablar, que llenemos nuestro corazón con el fruto del Espíritu, para que nuestra boca hable siempre palabras de edificación, palabras de vida, palabras de instruir al hermano. Señor, te pedimos que nos des fortaleza, sabiduría, Padre, para poder controlar nuestra boca. Y que cada que queramos decir alguna palabrota, nos refrendemos y que no la digamos, que al contrario, te pidamos fuerza y sabiduría para poder tener la fortaleza y la fuerza de no decir palabrotas, de no maldecir, de no decirle cosas feas a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, y saber controlar nuestras palabras. Te pedimos, mi Dios, que tú seas, Señor, bendiciendo nuestra boca, que nuestra boca sea de bendición y no de maldición, Padre, que nuestra boca sea para dar vida, para ayudar a otros, Padre, que nuestra boca siempre hable amabilidad, hable con dulzura, con sabiduría, Padre. Gracias te doy por el tema, Señor. Te pido por cada niño, por cada radio escucha, Padre Santo. Ayúdalo, Señor, a guardar su boca, Señor, a guardar sus palabras, Padre, para que su boca siempre sirva para edificar a otros, para bendecir a otros, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, Padre. Pues esa fue nuestra lección del día de hoy, queridos niños. Yo los veo el próximo miércoles a las 12 de la tarde por Radio Jaiz 104.3 FM y por las redes sociales, YouTube y por Facebook, en nuestra página de Comunidad de Fe, Dios es Fiel. Que Dios me los guarde. Bye.